¿Y por qué menciono esto? En el libro, lógicamente, tienen y vienen todas las estadísticas de todo el quehacer legislativo. Las plataformas de todos y cada uno de los partidos que componen la legislatura. Cómo desarrollaron todo su trabajo legislativo. Cuántas leyes, cuántos decretos, cuántas iniciativas fueron autorizadas o no autorizadas. ¿Por qué? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quiénes no votaron? En fin, todo el proceso de ese quehacer legislativo. Y en este sentido, cabe hacer notar el esfuerzo que el Instituto de Estudios Legislativos, el INESLE, del Poder Legislativo del Estado de México, a través de la coordinación de investigación, realizó sobre el particular. Dio seguimiento puntual a la actividad desarrollada por el Pleno de la 55ª Legislatura del 5 de septiembre del 2003 al 31 de julio del 2006, permitiendo con ello obtener una base de datos muy significativa. Y con esto pasaríamos al último capítulo, que sería el escenario actual de la agenda legislativa mexiquense. Son múltiples los elementos que convergen en la definición y conformación de la agenda legislativa. En este sentido es que se integra este último capítulo del trabajo, ya que las expectativas que ha generado el nuevo papel del Poder Legislativo hacen necesario voltear la mirada a la agenda legislativa de los tres principales partidos y su integración dentro del órgano parlamentario. La situación que se plantea se corrobora con las iniciativas presentadas en la pasada legislatura, de las cuales varias se quedaron en la congeladora legislativa. Y para ser más precisos, fueron 22 leyes y 96 decretos pendientes de dictaminar. En lo personal, y no obstante de estar consciente de las asignaturas pendientes y trascendentales que dejó la legislatura, me siento preocupado por la falta de iniciativas en materia agrícola y económica, que resultan fundamentales y que, al igual que el aspecto educativo, son pilares del desarrollo de nuestra entidad. Y lo anterior se puede observar en la lista, tanto de leyes como de decretos sin dictaminar. No se encuentran presentes las reformas tendientes a la mejora de las condiciones de los campesinos y el fomento al desarrollo económico de nuestro Estado. Podemos darnos cuenta que los pendientes ahí están, solo falta que nuestra élite legislativa quiera reivindicar los altos logros que nuestros legisladores de antaño realizaron, ya que por el momento creo que nos han quedado debiendo. Mis consideraciones finales. La historia del Estado mexicano y del propio Estado de México son elementos claves para explicar los procesos históricos del país. Pudiera influir un sentimiento localista y de impotencia por la pérdida de territorio. Sin embargo, me parece que es una de las cosas que enriquece la historia de nuestro Estado y también de la nación, procesos históricos que nos apasionan e incitan a conocer más. El nacimiento de la entidad mexiquense como Estado y la instauración de los poderes en Toluca son temas que no pueden ir desligados, como tampoco pueden serlo las constituciones que reglamentaban el actual de los ciudadanos. Es así como el estudio de las constituciones reflejan mucho de la composición social de la sociedad de nuestra entidad. La reforma integral de 1995, pienso, fue la más importante de los últimos años del siglo pasado. De esta dependió mucho la construcción de un Estado con instituciones sólidas y el principio de un Congreso más democrático. Las condiciones mínimas que habrían de darse para permitir la reelección inmediata de los legisladores locales serían, primero, la equidad en la competencia electoral,
eficacia en las formas de fiscalización a los gastos de los partidos políticos y de los candidatos, y la eficacia en la justicia electoral. Ante los temores causados por la reelección inmediata de legisladores, podrían darse algunas adecuaciones que impidan dejar libre la ambición humana, limitar los periodos para la reelección, aunque podría estarse matando el feto antes de que nazca, como lo menciona Lujambio, o en su caso, abrir la posibilidad de la reelección inmediata solo para los legisladores de mayoría relativa, no así para los de representación proporcional. El concepto de transición parece ser totalmente inadecuado para entender lo que sucede en países muy diferentes entre sí, debido a la cultura de cada país, ya que involucra también otro tipo de transiciones como la económica, la política y la social. En términos generales, por transición se entiende al esfuerzo político de instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en contextos que las desconocían. La transparencia consiste en que todos los actos de gobierno sean vistos, oídos o percibidos por la mayoría de la población en su correcta magnitud. La importancia de este concepto radica en que explica los cambios que se dieron en las décadas de 1970 y 1980 a nivel mundial. Algunos de ellos concluyeron en democracias y otros en sistemas autoritarios. Entre los regímenes democráticos existieron también diferencias. Algunos son presidenciables, otros parlamentarios. Algunos consiguieron la mezcla de ambos, algunos también son bipartidistas, otros multipartidistas, y existen diferencias importantes en la naturaleza y en la fuerza de los partidos. Para el caso mexicano, se habla de transición en dos sentidos. En primer término, la situación es ya absolutamente insatisfactoria, en el doble sentido de que la estructura autoritaria del sistema es intolerante desde el punto de vista de una opinión pública y una ciudadanía generalizada, y que además constituye una barrera, un obstáculo al desarrollo político del país y de su desarrollo económico y social. El segundo supuesto se refiere al hecho de que por primera vez en años se despliega un abanico de fuerzas políticas que influyen precisamente en esa transición. Y debido a esta circunstancia es que se hace ineludible la tan mencionada reforma de Estado, que debe entenderse como un proceso necesariamente multilateral y prolongado que supone una participación del gobierno más amplia y compleja. Es urgente pactar la transición democrática de la nación en diversos niveles, desde los que se implican un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales para generalizar la estabilidad y gobernabilidad, para la posibilidad de arribar a alianzas y coaliciones entre las diferentes fuerzas. En los últimos 8 años, la importancia que ha tomado el poder legislativo en el país ha sido evidente. Pasó de ser un legitimador de las decisiones del presidente o gobernador en turno a constituirse en un órgano de poder.